Fui como una máquina que entró en cortocircuito. Quizás esto sea porque lo que hizo Fabián Tablado duró apenas 5 minutos. La invitó a Carolina a acompañarlo a ese lugar para tener un encuentro a solas. Carolina aceptó, sin imaginar en ningún momento algo del horror que se venía. Todas las habitaciones estaban pintadas de sangre. Había tenido fantasías homicidas a lo largo de toda su vida. Yo no era consciente de mis actos. Aquella noche, Fabián Tablado tomó una decisión letal. Carolina nunca había regresado del colegio. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. Otra vez vamos a hablar de un caso que no lleva el nombre de la víctima, como es habitual, sino que se ha hecho conocido con el nombre del asesino. Quizás esto sea porque lo que hizo Fabián Tablado duró apenas 5 minutos, pero su infamia todavía hoy se mantiene viva. En la noche del 27 de mayo de 1996, este joven, que por aquel entonces tenía 20 años, se encontró en el colegio nocturno al que asistía en Tigre con su novia, una joven de 17 años llamada Carolina Aló. Cuando faltaban unos minutos para terminar las clases, cerca de las 10, le dijo a Carolina que tenía una sorpresa para darle, que esa noche iba a ocurrir algo que ella tanto había deseado. La realidad era que en la casa de la familia Tablado no estaba el papá de Fabián, el carpintero Miguel Ángel, tampoco estaba su mujer y no se encontraba ninguno de sus 4 hijos. Fabián Tablado sabía que el resto de la familia había ido a cenar a la casa de uno de sus abuelos y que la casa estaba vacía. Por eso la invitó a Carolina a acompañarlo a ese lugar para tener un encuentro a solas. Carolina aceptó, sin imaginar en ningún momento algo del horror que se venía. Fabián Tablado salió del colegio llevando a Carolina abrazada por los hombros. Juntos caminaron hasta la casa ubicada en la calle Alvarelos al 300 y allí, una vez adentro, comenzaron a besarse. La pareja fue hasta la planta superior, a donde estaba el dormitorio de Fabián Tablado, y tuvo relaciones sexuales. De lo que pasó a partir de allí, solo tenemos el relato de Fabián Tablado y lo que han reconstruido los peritos. De Carolina Aló no pudimos tener ninguna palabra, porque aquella noche Fabián Tablado tomó una decisión letal. Mientras estaban teniendo sexo, en un momento apasionado de la noche, cuando llegaban al clímax, Fabián Tablado intentó terminar la relación dentro de Carolina Aló, sin usar protección alguna. Carolina se dio cuenta de lo que ocurría y, según Tablado, lo frenó, lo empujó y lo sacó del interior de su cuerpo. Tablado diría, tiempo más tarde, que se sintió muy molesto, indignado por esa actitud que había tenido Carolina. Según su relato, él lo que quería aquella noche era darle a Carolina algo que habían deseado juntos durante mucho tiempo: un bebé. Pero llegado el momento, Carolina había dicho que no. Y Fabián Tablado no era una persona acostumbrada a aceptar el no como respuesta. Lo que ocurrió en la cabeza de Tablado solo lo sabe él, pero según él mismo le contó a los periodistas, nos contó a quienes hablamos con él, y de acuerdo al relato que le hizo a la justicia y a los peritos, ante el presunto rechazo que habría manifestado Carolina, él se sentó a los pies de la cama, todavía desnudo, y sintió que una furia recorría su cuerpo.
Fui como una máquina que entró en cortocircuito, diría Tablado tiempo después. Ella no quiso tener mi hijo. Yo quise darle eso que ella tanto deseaba y ella me rechazó. Para mí fue como un flash, dijo Tablado. Me bloqueé y dejé de escucharla a Carolina. Solo me acordé, diría tiempo después este hombre, que un año antes Carolina había quedado embarazada y que su papá, Edgardo Aló, la había obligado a abortar. Este dato, que nunca sería confirmado de manera objetiva, pesó en aquel momento sobre su ánimo. Pesó de una manera decisiva. Tablado contaría después que a partir de ese momento que él sintió como un rechazo, la indignación lo llevó a ponerse de pie, a vestirse rápidamente y a decirle a Carolina que se pusiera la ropa y que se retirara lo antes posible de su casa. Tablado aseguró que bajó las escaleras hasta la planta baja y que se quedó en la cocina, donde tomó un vaso de agua. Carolina, aseguró Tablado, apareció en el lugar apenas unos minutos después. Lo que sucedió más tarde, según Tablado, fue algo que él no pudo dominar. O, como me diría un par de años más tarde, fue algo que tuvo una influencia satánica. Lo cierto fue que mientras Carolina se disponía a despedirse de Tablado, este joven de 20 años se acercó a la mesada de la cocina y tomó una cuchilla, una de las grandes. Antes de que Carolina se diera cuenta de lo que ocurría, él empezó a apuñalarla, a pegarle una cuchillada atrás de la otra. Carolina se protegió como pudo. Levantó los brazos, trató de cubrirse el rostro, la cabeza. Sus brazos y sus manos recibieron 17 cortes, 17 puñaladas que cayeron sobre ella y que la joven eludió, frenó, evitó como podía. La fuerza del ataque fue tal que la cuchilla que estaba usando Tablado se partió al medio. El asesino se quedó con el mango en una mano y vio cómo la hoja caía al piso. Carolina aprovechó el momento para correr, tratando de encontrar la salida. Tablado volvió sobre sus pasos, se acercó a la mesada, abrió un cajón y sacó un cuchillo tramontina. Con este segundo cuchillo la persiguió a Carolina por el living. Allí la alcanzó, volvió a apuñalarla. Le pegó una puñalada en el cuero cabelludo y el cuchillo se volvió a romper. Aturdida, ya prácticamente indefensa, Carolina siguió corriendo. Tablado volvió a la cocina, agarró otro cuchillo tramontina, la persiguió, la alcanzó y la golpeó. Le dio por lo menos 7 golpes brutales que le dejaron heridas muy visibles a Carolina Ló, a pesar de la sangre que comenzaba a derramarse por todo su cuerpo. Tablado entonces empezó a cumplir con su objetivo. Con el tercero de los cuchillos, atacó a Carolina a la altura del cuello. Le pegó una cuchillada feroz a la altura de la cervical derecha y una vez que sintió el contacto de la hoja con el cuerpo de la chica, la degolló. La joven tuvo a partir de ahí una sobrevida de unos 2 o 3 segundos que le alcanzaron para dar unos últimos pasos y llegar hasta el garage de la casa. Tablado otra vez se quedó sin arma. El cuchillo se había vuelto a romper. El joven alcanzó a Carolina adentro del garage. Allí lo único que encontró fue un formón, una de las herramientas de carpintería que usaba su padre. Carolina cayó al piso. Tablado se fue sobre ella y con el formón le provocó una herida letal en el corazón. Se lo dejó clavado allí para alejarse y ver lo que había hecho. Carolina estaba a sus pies, en el garage de la casa, hecha un bollito, en posición fetal, tratando de evitar lo que ya era absolutamente imposible de evitar.
su muerte. Tablado se alejó del cuerpo, retrocedió sobre sus pasos, quizás notó que todas las habitaciones estaban pintadas de sangre. Las paredes, las alfombras, los muebles, desde la cocina hasta el garage, no había un solo punto donde no hubiera rastros de la sangre de Carolina que había sido derramada. Tablado quizás se miró las manos, las tenía llenas de cortes, los cortes que se provocan en la mano de un asesino cuando golpea con el cuchillo el cuerpo de la víctima y por la fuerza su mano se desliza del mango a la hoja y se provoca un corte en la palma de la mano. Quizás en ese momento Tablado volvió a actuar en frío, porque lo que hizo a continuación pareció ser parte de un plan que estuvo pensado al detalle. El joven regresó a su habitación, se cambió de ropa, se sacó todo lo que tenía puesto, que estaba cubierto de sangre, y se bañó. Recogió la ropa y se fue de su casa. Tenía un destino concreto, la casa de su mejor amigo, Luis María Vallejo. En minutos, Tablado estaba en la casa de su amigo. El trayecto duró menos de lo que había tardado en asesinar a su novia. Según los peritos, su furia criminal se había extendido a lo largo de 5 minutos. 5 minutos de infierno para Carolina. 5 minutos que pueden parecer un lapso breve, pero que en un ataque asesino son toda una vida. Tablado tocó el timbre de la casa de Vallejo. Su amigo le abrió y lo miró sorprendido. Un rato antes habían estado en el colegio, no sabía qué era lo que ocurría. Tablado le dio un mensaje muy concreto. La corté toda a Carolina, la corté a cuchilladas. Vallejo lo miró con sorpresa, no sabía si su amigo estaba fantaseando o si le estaba contando lo que realmente acababa de hacer. Tablado insistió. La corté por todos lados con un cuchillo. Necesito plata, necesito que me ayudes. Vallejo le siguió la corriente. Tablado le pidió que le enviara un remis a un puente, al puente Tedín, en Tigre, bajo el cual él pensaba esconderse. Le pidió a su amigo, envíame al chofer con algo de plata y decirle que cuando llegue toque 3 veces la bocina. Así yo sé que es él, salgo de mi escondite y me puedo escapar tranquilo. Vallejo le dijo que haría lo prometido y Tablado se fue del lugar, rumbo al puente Tedín. El amigo de Tablado no se quedó tranquilo con lo que había escuchado. En algún punto necesitaba saber si era cierto lo que Tablado le había dicho, así que se le ocurrió llamar por teléfono a la casa de Carolina Aló. Lo atendió Edgardo, el papá de Carolina. Vallejo simuló una voz femenina, se quiso hacer pasar por una amiga de Caro. Le preguntó a Edgardo si su hija se encontraba en la casa y la respuesta fue negativa. Carolina nunca había regresado del colegio. De allí, Vallejo se fue corriendo a la casa de Fabián Tablado. Ya tenía la certeza de que mucho de lo que su amigo le había dicho era cierto. Esa certeza se terminó de confirmar cuando llegó a la casa de la calle Alvarelos y se encontró con patrulleros en la puerta. Se asomó y vio que adentro había policías de todo tipo, peritos que entraban y salían y familiares de Tablado que se agarraban la cabeza. Vallejo tomó una decisión valiente. Se acercó a uno de los policías, le dijo que era amigo de Fabián Tablado y que tenía algo para contarles. Lo que siguió fue un plan ideado en el momento por los investigadores. Un auto sin identificaciones se acercó hasta el lugar donde Tablado estaba esperando el remis. Cuando llegó al punto indicado, el conductor del auto tocó 3 veces la bocina. Tablado
salió entonces de su escondite y se acercó al vehículo. Del auto bajaron policías de Tigre. Se fueron sobre el joven y le dijeron: venimos a arrestarte porque le pegaste a tu novia. Tablado los miró y les dijo: no le pegué, la asesiné. Lo esposaron y se lo llevaron. Quizás en ese momento Tablado pensó que su amigo lo había traicionado. Quizás Tablado pensó que hubiera sido mejor cumplir con su idea original, que era quitarse la vida. Tiempo después me diría que no lo había hecho porque no había tenido la valentía para quitarse su propia vida. Había podido asesinar a su novia, pero cuando le llegó la hora a él, no había tenido las agallas para hacerlo. Mientras esto ocurría, Edgardo Aló estaba muy inquieto en su casa. Se había dado cuenta de que esa persona que había llamado preguntando por su hija no era una amiga. Era alguien impostando la voz para hacerse pasar por una mujer. Inquieto, Aló decidió constatar qué era lo que había ocurrido con Carolina. La adolescente nunca había regresado del colegio. Pasaban largamente las 11 de la noche y las clases ya habían terminado. Aló habló con su cuñado y le pidió que lo acompañara. En su cabeza había fantasmas que hablaban de algo trágico. Según diría tiempo después, en ese momento, por algún motivo, recordó que unas semanas antes, Fabián Tablado y su hija habían discutido en la puerta de su casa y que él se había dado cuenta de que Tablado estaba agrediendo a Carolina. Edgardo había llegado a abrir la puerta y había visto cómo Tablado le pegaba una trompada a Carolina. Él había intervenido, pero no había logrado convencer a su hija de que dejara de ver a ese monstruo. Todas estas imágenes estaban en la cabeza de Edgardo Aló cuando salió de su casa, se encontró con su cuñado y juntos fueron al colegio Marcos Sastre, el colegio al que asistían Carolina, Tablado y Vallejo. Cuando llegaron se encontraron con que las puertas ya estaban cerradas. No quedaba un solo alumno en el lugar. Solo había personal de mantenimiento que estaba haciendo algunas tareas de limpieza. Aló preguntó por Carolina, pero nadie le supo informar qué había ocurrido. Si la joven había ido a clases, si se había ido antes, si alguien la había pasado a buscar. Para Aló, todos eran indicios de que algo terrible había ocurrido. Acompañado por su cuñado, caminaron hacia la casa de la familia Tablado. Edgardo Aló estaba convencido de que allí estaba la respuesta para su inquietud. Cuando llegó, descubrió que decenas de patrulleros llenaban la calle Alvarelos. Aló y su cuñado caminaron entre los vehículos policiales, llegaron hasta la puerta de la casa y allí Edgardo Aló se encontró cara a cara con la mamá de Fabián Tablado. Cuando me vio, ella me corrió la mirada. Yo le quise hacer una pregunta, pero ella se alejó de inmediato, contaría después Aló. El hombre siguió caminando y escuchó cómo dos peritos hacían un comentario. Creo que eran 80, más de 80, decía uno. Sí, quizás son más, le decía el otro. Quizás hubo más puñaladas. Nadie detuvo a Aló, que siguió caminando, llegó hasta el garage de la casa de la familia Tablado y descubrió que el portón estaba abierto. Peritos y policías entraban y salían. Él se asomó y entonces vio la peor escena de su vida. El cuerpo de su hija estaba tirado en el centro del lugar, hecho un ovillito. Un perito le confirmaría poco después que los especialistas que él había escuchado charlar unos minutos antes estaban errados. No eran 80, no eran 100, eran 113 puñaladas las que Fabián Tablado le había pegado a Carolina Aló para terminar con su vida.
La condena para Edgardo Aló recién empezaba y no terminaría nunca. La pena para Fabián Tablado demoraría más en llegar. Se haría esperar y no estaría ni cerca de la que recibió Edgardo Aló y su familia. Estaba claro desde el primer momento que Fabián Tablado era el asesino de Carolina Aló. Nadie lo había puesto en duda, ni siquiera él mismo. Tablado había confesado al ser detenido y lo haría luego ante la justicia. Lo único que él alegaba era que cuando hizo lo que hizo, no era consciente de lo que estaba haciendo. De inmediato, Fabián Tablado se puso en el lugar de alguien inimputable. Yo no era consciente de mis actos. Hablaría de una situación diabólica, hablaría de un impulso que no pudo controlar, también mencionaría una supuesta laguna en su memoria, pero en todo momento se repetirían las dos cuestiones. Yo sé que soy responsable, me diría tiempo después Tablado en una celda de La Plata, pero no me siento culpable, porque yo no supe lo que estaba haciendo hasta muchos días más tarde. La imputabilidad o no de Tablado no era un tema menor. Si era inimputable, si era cierto lo que él decía, terminaría en un psiquiátrico y nunca sería condenado. Pero no era la única cuestión legal que giraba alrededor de la figura de Fabián Tablado. Hay que entender que para esa época todavía no existía la figura del femicidio en el Código Penal. Fabián Tablado había cometido un asesinato motivado por el odio de género, la definición del femicidio. Pero como esta figura que contempla la prisión perpetua como pena única todavía no estaba en el Código Penal, el encuadre legal era distinto. Y la discusión que seguiría a partir del asesinato de Carolina Aló giraría alrededor de otros posibles agravantes. Si lo que había hecho Fabián Tablado era un homicidio premeditado, con ensañamiento o con alevosía, la pena sería de prisión perpetua. Si en cambio la justicia consideraba que simplemente lo que había ocurrido era que una persona había matado a otra, la figura era justamente la del homicidio simple. La pena, en expectativa entonces, era de 8 a 25 años de cárcel. Una diferencia enorme. Meterse en la mente de Fabián Tablado fue el desafío que se planteó entonces. Meterse en su mente y en su historia personal. Y en su historia junto a Carolina. Tablado había conocido al adolescente 3 años y medio antes del asesinato, cuando los dos se encontraron en el colegio nocturno Marcos Sastre. Carolina lo había elegido por distintos motivos que tenían que ver con una falta de interés por el estudio, porque no le gustaba y no tenía muchas motivaciones para dedicarse a cursar su escuela secundaria. Su familia la había impulsado a seguir y habían logrado acordar que fuera la nocturna. La historia de Fabián Tablado era diferente. Desde chico, según dirían luego los testigos, había sido un niño muy violento, un niño con problemas de conducta. Lo habían echado de 2 escuelas diferentes. Finalmente, solamente el colegio nocturno Marcos Sastre lo había aceptado como alumno. Se llevaban 3 años. Para el momento del brutal asesinato de Carolina, ella tenía 17 y Tablado tenía 20. Los 3 años previos no solo habían sido de noviazgo, sino también de mucha violencia, según empezaría a revelarse de manera paulatina. La relación había tenido muchas rupturas y muchas reconciliaciones. Fabián Tablado, para el momento en el que había conocido a Carolina, era punk, había atravesado una fase de skinhead, de cabeza rapada, y solía manifestar públicamente su odio por todo aquel que fuera diferente. Se solía centrar en su odio por los judíos y su odio por la gente de piel oscura.
Ese era Fabián Tablado. Ese era el hombre que llevó a una trampa a Carolina Lo. La joven se había enamorado de Fabián Tablado y había decidido que, de alguna manera, su misión en la vida era sacarlo de ese camino de violencia. Tablado lo reconocería tiempo después. Carolina me ayudó mucho, diría. Ella me llevaba siempre hacia la paz, hacia la tranquilidad, me alejaba del odio. Yo me drogaba mucho en aquella época y tenía mucha rabia en mi interior, pero ella me ayudaba. Esta historia conjunta comenzó a ser objeto de la investigación penal. Los investigadores buscaron y encontraron los diarios íntimos de Carolina, donde aparecían relatos de situaciones de mucha pasión, pero también relatos de una violencia que se hacía presente en su vida mucho más seguido de lo que ella le contaba a sus amigas y a su familia. Tablado le escribía cartas a Carolina, donde la describía como un osito, donde se ponía también él en el lugar de alguien cariñoso. Le hacía dibujitos que a veces acompañaba con esvásticas. Le decía: vos sos mi amor más grande, más dulce, pero también el más sufrido. Los peritos dirían después que cuando Tablado hablaba de un amor sufrido, en realidad estaba hablando del sufrimiento que él le provocaba de forma violenta a Carolina Lo. Tablado era capaz de decirle a Carolina: sos la princesita de mi vida, sos mi osito de peluche, y después atacarla, pegarle y degradarla frente a la mirada de cualquiera. Sus amigos darían cuenta de esto. Algunos dirían: bueno, se peleaban, pero era en chiste. A veces ella también le pegaba a Fabián. La violencia no solo venía de parte de Tablado. Los peritos dirían que no, que había una situación donde Carolina se defendía como podía y donde Tablado la agredía de manera constante. Esa tensión que había en la relación sería contada mejor que nadie por Luis María Vallejo, aquel amigo que había entregado a Tablado en la noche del femicidio. Vallejo contó una situación muy concreta. Les dijo a los investigadores que el domingo previo al asesinato se había encontrado con Fabián en una plaza de Tigre. Se habían juntado a charlar y a tomar vino. En esa conversación, ya borrachos, en un momento Tablado le había dicho a Vallejo: nuestras novias nos engañan, nos mienten todo el tiempo. Tenemos que matarnos. Vallejo pensó que le hablaba en broma o que estas declaraciones tenían que ver con el alcohol y no con lo que Tablado realmente pensaba. Pero después Tablado había insistido: tenemos que matar a nuestras novias. Yo la voy a matar a Carolina, le había dicho en aquella plaza, apenas 24 horas del asesinato. Según contaría Vallejo, en la mañana del día del crimen, Tablado volvió a hablar con él y le dijo que estaba convencido de que tenía que matar a Carolina. Vallejo, aseguraría más tarde, pensó que todo se trataba de una bravuconada, que no había realmente ningún riesgo para la vida de Carolina. Se equivocaba. Aquel 27 de mayo de 1996, el día que terminaría con el asesinato de Carolina, Tablado y Vallejo se volvieron a ver en la puerta del colegio. Eran las 7 de la tarde. Allí, según diría Vallejo, Tablado le dijo: hoy voy a hacer lo que te prometí. Hoy la voy a matar a Carolina. Los amigos entraron a clase, sin tiempo para más, y luego Vallejo vio cómo Tablado se iba del colegio abrazando a Carolina. Según contaría tiempo después, él lo miró, Tablado le devolvió la mirada y mientras con un brazo tomaba del cuello a Carolina, con la otra mano se pasaba un índice por el cuello y señalaba con la cabeza a su novia.
Menos de una hora después, Carolina moría asesinada de 113 puñaladas. Tablado quedó preso en la Unidad 9 de La Plata, a donde pude ir a entrevistarlo a comienzos de 1998. El hombre que se me apareció adelante poco tenía que ver con aquel que todos los periodistas habíamos visto en 1996. Tablado vestía ropa muy formal, un saco oscuro, camisa negra, corbata. Tenía el pelo engominado y se me apareció en una celda que habían dispuesto los penitenciarios para la entrevista, llevando una Biblia en una de sus manos. Tablado jamás se despegó del libro sagrado. Me hablaba y me respondía a las preguntas haciendo citas de distintos pasajes bíblicos. Decía que Dios había llegado a su vida, que el demonio había quedado atrás y que él quería vivir para llevar la palabra de Dios a donde pudiera, que su misión en la vida era repartir amor y repartir las enseñanzas que él había estudiado en la Biblia. Era imposible no darse cuenta de que Tablado estaba impostando un personaje que había preparado por dos motivos. Por un lado, había logrado que lo recibieran en el pabellón evangélico de la cárcel, que es el lugar más tranquilo, más pacífico y más cuidado que puede tener una penitenciaría. Por el otro, Tablado comenzaba a preparar su defensa. Iba a mostrarse como un hombre que había estado en una confusión, en un infierno alimentado por el alcohol y por las drogas, y que tiempo después había visto la luz, que mucho tiempo después se había dado cuenta del mal que había provocado y que por lo tanto era inimputable. Fui responsable, me dijo Tablado, pero no culpable. Esto fue algo satánico, pero Dios me trajo aquí, señaló mientras me mostraba una Biblia y aseguraba que era un hombre nuevo. El juicio contra Fabián Tablado empezó en diciembre de 1998, en la Sala Tercera de la Cámara del Crimen de San Isidro. Los jueces fueron Fernando Mancini, Celia Vázquez y Fernando Maroto. Ellos tenían la difícil tarea de determinar si Tablado era imputable y si había actuado con alevosía, con ensañamiento o con premeditación. El juicio se convirtió rápidamente en un desfile de peritos. Todos sabíamos que Tablado había asesinado a Carolina, pero la defensa estaba planteando una serie de cuestiones que tenían que ver con la salud mental de Tablado. Los peritos de la defensa dijeron que Tablado había padecido un trastorno mental temporal, un trastorno que le había impedido en el momento exacto del crimen entender el daño que estaba provocando. ¿En qué se basaban? Los peritos decían que Tablado padecía una patología de borderline desde niño. Tiene un desarrollo mental deficiente, aseguraron los peritos. Algo que lo lleva a establecer vínculos afectivos muy fuertes, vínculos que ante el riesgo de que se rompan, lo alteran de manera especial. Tablado siempre buscó en su vida respaldo, apoyo, un sostén que tenía en Carolina, dijeron los peritos de la defensa. Ante la posibilidad de la ruptura de ese vínculo, aseguraron, apareció la locura por su afán a aferrarse a Carolina, a lo único que le había dado alguna contención en su vida. La defensa también aseguró, por si todo esto era insuficiente, que Tablado padecía de epilepsia, o que al menos había tenido un ataque epiléptico en el momento del asesinato, y que eso también le había impedido conducir sus actos. La fiscalía, sin embargo, presentó peritos mucho más sólidos y más creíbles. 4 especialistas en neurología rechazaron todo
lo aseverado por los peritos de la defensa. Dijeron que era imposible que Tablado hubiera padecido un ataque de epilepsia porque, aseguraron, si lo hubiera tenido, no hubiera tenido la capacidad de reemplazar cada uno de los cuchillos que fue rompiendo a lo largo de su faena criminal. Si hubiera estado en una situación de trastorno mental, no hubiera tenido la lucidez para regresar una y otra vez a la cocina a buscar nuevas armas para seguir atacando a Carolina. El argumento de la epilepsia quedó totalmente descartado. Le hicieron estudios neurológicos y los peritos coincidieron en que no había ninguna anormalidad en el cerebro de Tablado, por lo menos que pudiera ser verificado por estudios con imágenes. Sobre estos testimonios apareció el del psiquiatra Edgardo Piaggio, que aseguró que Tablado había tenido fantasías homicidas a lo largo de toda su vida. El especialista lo entrevistó en distintas oportunidades y aseguró a los jueces que Tablado sentía placer ante la posibilidad de una venganza, que la venganza o la idea de la venganza era un motor que lo llevaba a hacer actos que quizás en una situación normal no haría. Sus vivencias megalómanas están relacionadas con matar, aseguró el perito, y confirmó lo que ya todos sospechaban en la sala de audiencias, que Tablado era perfectamente imputable. La fiscalía pidió que se condenara a Tablado a prisión perpetua, porque entendía que el homicidio había sido agravado, que había habido ensañamiento, que había habido alevosía y que había habido premeditación. Lo que plantearon desde la acusación fue que la alevosía estaba dada por el hecho de que Tablado había elegido un lugar para actuar sobre seguro, que es lo que exige la ley para aplicar este agravante, que conduce a la prisión perpetua. Tablado, decía la acusación, decidió llevar a Carolina a un lugar donde él era local, su casa, y donde ella no tenía defensa alguna. Tablado decidió además tener relaciones sexuales antes de asesinar a Carolina. Esto la puso a ella en un estado de indefensión, dijeron los acusadores. Una joven que estaba en una situación de placer no podía esperarse la furia criminal de su amante. No había forma de que ella pudiera defenderse, por lo cual Tablado había actuado con alevosía. Cuando empezó a hablarse del otro agravante que podía conducir a una prisión perpetua, el ensañamiento, la acusación planteó, obviamente, la cantidad de heridas que había recibido el cuerpo de Carolina. Los peritos habían hablado de un sufrimiento de 5 minutos, provocado por las trompadas y por las puñaladas. La acusación dijo, Carolina vivió un infierno que seguramente para ella parecía que no iba a terminar nunca. La figura del ensañamiento exige que el asesino provoque a su víctima un dolor que vaya más allá del necesario para causarle la muerte. Para los acusadores estaba claro que eso había ocurrido ahí, en esa casa de la calle Alvarelos. Pero por si esto fuera poco, para llevar a Tablado a una prisión perpetua, en la acusación también se habló de la premeditación. Vallejo había contado que Tablado había anunciado una y otra vez que iba a matar a Carolina, que él tenía un plan para terminar con la vida de su novia. Los fiscales mostraron además un elemento secuestrado en la escena del crimen. En la cocina, muy cerca de los charcos de sangre, los peritos habían encontrado un cuaderno. Estaba abierto y se podía ver claramente el dibujo de la figura de una mujer muerta, tirada en el piso. Era un dibujo que había realizado Fabián Tablado antes de matar a su novia. Parecía claro que Tablado iba a ser condenado a prisión perpetua. Pero 2 de los 3 jueces que integraban el tribunal no lo vieron así. Fernando Mancini y Celia Vázquez entendieron que
no hubo ensañamiento, porque si bien las puñaladas habían sido 113 y los golpes al menos 19, el período que había transcurrido entre la puñalada mortal en el cuello de Carolina y su muerte no había sido de más de unos segundos. Dejaron de lado los 5 minutos que había durado todo el ataque. No hubo ensañamiento, dijeron. Se planteó la alevosía. Los jueces dijeron, no hubo alevosía, porque Carolina no fue engañada a la casa de Tablado. Ella sabía a dónde estaba yendo, y era un lugar al que ella había asistido centenares de veces. De hecho, recordaron el testimonio del padre de Tablado, que había asegurado que su hijo y Carolina se encerraban durante horas en la habitación de Fabián y que nadie podía interrumpirlos. Los jueces dijeron, ella ya conocía el lugar, había estado muchas veces allí, por lo tanto, no estaba indefensa. Tablado no actuó sobre seguro, porque de hecho le dijo a su amigo Vallejo que iba a matar a Carolina, con lo cual arriesgó su plan. Vallejo podría haber impedido el asesinato. Por lo tanto, dijeron Mancini y Vázquez, no hubo alevosía. Tampoco hubo premeditación, porque no hubo un plan diseñado, solamente hubo un impulso del momento. El juez Fernando Maroto votó en disidencia, pero esto no alcanzó para llevar a Tablado a una prisión perpetua. Por 2 votos contra 1, el tribunal decidió condenar a Tablado por homicidio simple. La pena en expectativa era de 8 a 25 años. Los jueces pensaron que 25 era demasiado y le aplicaron una condena a solo 24 años de cárcel. El padre de Carolina, Edgardo Aló, salió devastado de la sala de audiencias. Estos 2 jueces, dijo, me acaban de pegar la puñalada 114. Se la pegaron a Carolina. 113 le dio Tablado, la 114 fue aplicada por estos jueces. Y tenía mucha razón. Al poco tiempo, Tablado volvió a recibir otro beneficio por parte de la justicia, que parecía haber olvidado la figura de Carolina y no tener sensibilidad alguna por su familia. Los jueces decidieron aplicarle a Tablado el beneficio del 2x1, una ley que contaba dobles los días pasados en prisión antes de recibir una condena firme. Por eso, le hicieron un nuevo cálculo de la pena y le rebajaron la condena de 24 años a 22. Tablado se había convertido ya en un preso modelo. Seguía siendo evangelista, seguía predicando la Biblia e insólitamente seguía recibiendo cartas de mujeres, no solo de sus hermanas o de su madre, sino también de mujeres que no lo conocían y que estaban fascinadas con su personalidad. Un fenómeno que el FBI ha definido como hibristofilia, que tiene que ver con la atracción que sienten algunas personas por quien ha hecho un mal que sobrepasa todos los límites humanos. A Tablado le llovían ofrecimientos de mujeres para conocerlo, para ir a verlo a la cárcel e incluso para tener visitas íntimas con él. Condenado y muy conocido por el crimen de las 113 puñaladas, Tablado no paraba de recibir visitas femeninas. Tuvo una novia con la cual la relación terminó mal por un episodio de violencia. La mujer decidió no denunciarlo, pero en la cárcel se sabía que Tablado había intentado apuñalarla con la bombilla del mate. Nadie sancionó a Tablado por esto y sus visitas continuaron repitiéndose. Así fue como Fabián Tablado conoció a una docente llamada Roxana Villarejo, una mujer que era vecina de la casa de la calle Alvarelos y que había comenzado a escribirle cuando él se encontraba preso en el penal de Sierra Chica. Durante 4 años habían intercambiado cartas, se habían conocido, habían comenzado a tener
visitas íntimas y finalmente, en septiembre de 2007, habían decidido casarse. La boda entre el asesino de las 113 puñaladas y la maestra, que en ese momento tenía solo 23 años, se hizo en el penal de Magdalena, al cual asistieron 50 invitados, que vieron como Tablado le ponía la alianza a su pareja y que escucharon como Tablado aseguraba que pronto tendría beneficios para salir de la cárcel y podría irse de luna de miel con su mujer rumbo a Mendoza. Edgardo Aló puso el grito en el cielo cuando escuchó esto. Se quejó de los beneficios que tenía Tablado y le dijeron que la ley no podía impedir un casamiento. Cuando se dio el capítulo siguiente en la vida de Tablado, Aló volvió a quejarse, pero tampoco le llevaron el apunte. Fue en abril de 2008 cuando la justicia le concedió a Fabián Tablado salidas transitorias de la cárcel. Le permitieron dejar el penal durante 6 horas cada día para ir a trabajar en la carpintería de su padre. En esas salidas, o en alguna visita íntima en el penal, Fabián Tablado dejó embarazada a su esposa. De esa relación nacerían hijas mellizas, niñas que verían de cerca quién era realmente su padre. Edgardo Aló protestó por estas salidas transitorias, pero la jueza Celia Vázquez, el juez Raúl Borrino y el juez Gustavo Heral le dijeron que era un derecho que tenía Fabián Tablado. Habían pasado muy pocos años, demasiado pocos años después del asesinato de Carolina y Tablado ya estaba otra vez en la calle. Aló insistió en el rechazo a esas salidas transitorias y recién en 2010 logró que la Cámara de Casación las revocara y devolviera a Tablado a la cárcel. Pero sería por muy poco tiempo. En 2011, Fabián Tablado recuperó el beneficio y pudo volver a salir a la calle. Esas salidas terminarían de la peor manera posible. Una manera que había sido anunciada por Edgardo Aló. Pasaron apenas unos meses para que Roxana Villarejo se presentara ante la policía e hiciera una denuncia. La mujer aseguró que Fabián Tablado las había amenazado de muerte a ella, a sus hijas y a su madre, que estas amenazas habían sido presenciales, pero que Tablado también las había hecho por teléfono en alguna oportunidad en la cual había vuelto a dormir al penal. Villarejo había tomado la precaución de grabar esas amenazas que se convertirían en una prueba contundente contra Fabián Tablado. En las grabaciones se escuchaba a Fabián Tablado diciéndole a su esposa: yo por 100 pesos acá consigo un fierro. Vos haceme una denuncia y lo único que vas a ganar es tiempo, porque me cagás ahora y después gano yo. No te voy a hacer nada a vos, se escuchaba en las grabaciones. No te preocupes, te voy a tocar donde más te duele. Va a ser tanto el dolor que hasta el último día vas a estar agonizando, acordándote de mis palabras. Las amenazas de Tablado continuaban. Todas estaban grabadas. Roxana le había dicho que quería divorciarse de él, que quería terminar con el vínculo. Tablado le respondió con más amenazas. No armes una vida con otro tipo, le dijo, porque yo lo voy a abrir, le voy a sacar el corazón y me lo voy a comer delante tuyo. Con estas pruebas, Tablado perdió todos los beneficios y en 2013 quedó confinado a una celda. Pronto fue sometido a un juicio por esta denuncia que había hecho su exmujer. Allí lo encontraron culpable del delito de amenazas y lo condenaron a 2 años y medio de cárcel. Parecía que la condena a Tablado ahora sí se haría efectiva. Él tenía 22 años de cárcel por cumplir por el asesinato de Carolina
y le acababan de sumar 2 años y medio más de encierro, 24 años y 6 meses en total. Sin embargo, la justicia volvió a ser bondadosa con Tablado. Tras una serie de pedidos de la defensa, los jueces entendieron que había que darle un estímulo educativo al asesino de las 113 puñaladas. Consideraron como positivo que hubiera terminado el colegio secundario y que hubiera comenzado a estudiar Derecho. Así que le rebajaron la condena en 6 meses. El 28 de febrero de 2020, Fabián Tablado terminó por cumplir con los 24 años de cárcel que la justicia le había terminado imponiendo. Aquel día le dieron la libertad desde el penal de Campana en un episodio que fue seguido por las cámaras de televisión de todos los canales de la Argentina. El asesino de las 113 puñaladas estaba otra vez en libertad. Tablado no pudo eludir los micrófonos que lo esperaban. Balbuceó algunas palabras y dijo que les pedía perdón a las mujeres. Así, en general. Cuando le preguntaron por Carolina Aló, dijo sí, le pido perdón a Carolina y a Roxana, pero no parecía muy convencido de lo que decía. Tablado volvió a las calles y se alojó en la casa de sus padres, en Tigre. Entonces empezó la otra parte de su historia, la historia de su vida en libertad. Él quería volver a vivir en sociedad, así lo declaró. Pero la sociedad no quería que él viviera entre todas las personas que la integramos. Tablado tenía 43 años y nadie quería tenerlo cerca. Su papá le dio trabajo otra vez en su carpintería, pero Edgardo Aló se presentó a la justicia para plantear el inconveniente que todo esto aparejaba. Él también seguía viviendo en Tigre, y si Tablado iba a trabajar a la carpintería, corría el riesgo de encontrarse con él, de volver a ver cara a cara al asesino de su hija. Y eso era un sufrimiento que no tenía por qué tolerar. Una jueza entonces decidió ponerle a Fabián Tablado una tobillera electrónica. Le dijo que tenía una prohibición para acercarse a menos de 300 metros de la casa de Edgardo Aló o de su lugar de trabajo, y que tampoco podía acercarse a su exmujer y a sus hijas mellizas, que en ese momento tenían ya 11 años. Las denuncias de Roxana habían sido más que elocuentes, y en eso se basaba la jueza para prohibir el acercamiento. Sin embargo, pasaron apenas 8 meses hasta que pudiera comprobarse que Fabián Tablado estaba dispuesto a romper todas las restricciones que le impusieran. Las cámaras de seguridad de Tigre mostraron cómo el 16 de octubre de aquel 2020, alrededor de las 3:30 de la tarde, Fabián Tablado caminaba por un puente, cruzándolo de la mano con sus 2 hijas mellizas. Llevaba un barbijo para cubrirse la cara, eran tiempos de COVID, y en uno de sus tobillos la tobillera electrónica. La evidencia era clara, había violado la restricción de acercamiento a las nenas, pero también había violado la prohibición de acercarse a Edgardo Aló, porque las oficinas donde trabajaba el papá de Carolina quedaban a menos de 300 metros de aquel puente a donde Tablado había quedado filmado. Edgardo Aló presentó la denuncia por el incumplimiento de las medidas judiciales y el 16 de diciembre de 2020 Tablado volvió a quedar detenido. Lo indagaron y dijo que él había entendido que aquellas restricciones perimetrales eran solamente por 45 días y que nadie le había notificado de la extensión de la medida. La mentira era evidente. En uno de sus tobillos llevaba la tobillera electrónica que le habían puesto para controlar que cumpliera con aquella medida. Por eso fue que en el juicio que se hizo entonces por desobediencia, la condena estaba cantada. Tablado tiene un desapego persistente por las normas y la sociabilidad, planteó el fiscal que intervino en la causa. Él victimizó reiteradamente a Edgardo Aló, primero matando a su hija, luego burlándose de él
y acercándose a su lugar de trabajo. Tablado es un provocador social, dijo el fiscal. La justicia condenó al asesino de Carolina a pasar 1 año más en la cárcel, ahora por el delito de desobediencia. El 15 de diciembre de 2021 ocurrió lo inevitable. Tablado volvió a salir en libertad. Había pasado en total 26 años preso en toda su vida. Quiero volver a la sociedad en paz, declaró entonces. Su problema era que, otra vez, la sociedad no lo quería. Lo declararon persona no grata en Tigre, en San Fernando, en San Isidro, en el Partido de la Costa, a donde su familia tenía una casa y a donde él se quería ir a vivir, en Florencio Varela, en la ciudad de Buenos Aires, en Cañada de Gómez, en San Clemente del Tuyú, en Santa Fe, en Corrientes, en Posadas, allí donde había una persona que se enteraba que Tablado estaba entre ellos, se generaba una marcha de protesta para repudiarlo y una declaración de algún cuerpo legislativo donde se lo declaraba persona no grata. Edgardo Aló denunció entonces que Fabián Tablado seguía empeñado en acercarse a él. Dijo que una tía del asesino le había enviado mensajes amenazantes. La justicia entonces endureció las condiciones de su restricción perimetral. Le puso una nueva tobillera a Fabián Tablado y le dijo que no podía acercarse a menos de 300 kilómetros de donde estuviera Edgardo Aló. Tablado se fue entonces hacia Córdoba, a Belleville, a donde insólitamente tenía una novia. Con esta mujer tuvo una relación que duró hasta que apareció una denuncia por violencia de género. Tablado aclaró entonces que no había sido la mujer quien lo había denunciado, sino los vecinos que no lo querían viviendo en Belleville. Fuera de una manera o de la otra, Tablado tuvo que abandonar Córdoba. Entonces se fue rumbo a Misiones, a donde una fundación aceptó recibirlo para asistirlo y acompañarlo en su resocialización. La estadía de Tablado en Misiones también tuvo sobresaltos. En septiembre de 2024, su tobillera electrónica dejó de emitir señal. Edgardo Aló recibió entonces la llamada que nunca hubiera querido recibir en los años posteriores al crimen de Carolina. Tablado está suelto, le dijeron, y no tenemos cómo monitorearlo. Durante largas horas, el papá de Carolina temió que Tablado hubiera roto la tobillera para ir a buscarlo y asesinarlo sin ser advertido por quienes lo monitoreaban. Finalmente, las autoridades lograron reubicar a Tablado. El hombre llamó a la oficina de control y dijo que su tobillera había perdido señal durante unas horas porque él se había ido al interior de Misiones a asistir a unos cursos de una escuela de oficios y que allí donde estaba no había señal de telefonía. La justicia le permitió continuar en libertad con la tobillera y con la condición de que no volviera a darse un episodio igual. ¿Qué quieren que haga?, dijo Tablado. Yo ya cumplí mi condena, no me pueden desterrar de todos lados. La Constitución me permite circular libremente y si no querían que esto ocurriera, me hubieran dado pena de muerte, declaró. Yo me siento un perseguido. Edgardo Aló no pudo evitar entonces pensar en dos cosas. La primera es que su hija Carolina ya no puede ni sentir. La otra es que en cualquier momento, un día de estos, es muy posible que Fabián Tablado vuelva a matar. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. Si querés enterarte de cuando aparece un nuevo capítulo de este podcast, suscríbete a nuestro canal de Resumido en YouTube.